Hola de nuevo, soy Arturo Proal y esto es Proal Talks. Suscríbete, si ya te suscribiste, dale a la campanita que está del lado derecho del botón y ponle recibir notificaciones, todas las notificaciones, porque ahora el algoritmo de YouTube, aunque te suscribas, no te avisa de cuando hay un nuevo video. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Y otra cosilla, que si me quieres apoyar económicamente, te dejo aquí abajo mi Patreon, donde me puedes apoyar desde 1 € al mes. Y bueno, dale al me gusta, compártelo y bla, bla, bla. Entonces Kant nos viene a decir que además de la parte de la causalidad, que ya decía Aristóteles, tenemos otras dos estructuras que están definiendo cómo conocemos la realidad, que son el espacio y el tiempo. Son unas estructuras que pone nuestro cerebro para organizar los datos, para organizar las sensaciones que entran a nuestra cabeza. Y es por esto, decía Kant, que no podemos conocer los objetos como son en realidad, fuera de nosotros, porque nuestro cerebro nos está poniendo una estructura para entender los objetos que están allá afuera. Necesitan de una estructura espaciotemporal, que esta estructura espaciotemporal es la que permite la causalidad. Entonces, bueno, para Kant lo que conocemos, o sea, sí conocemos la realidad, pero es una realidad en constante cambio por las categorías de nuestro cerebro. Tema para otro video. Y esto no quiere decir que no exista el espacio o el tiempo fuera de nosotros, sino que son como dos elementos, ¿no? Uno es digamos, el molde de nuestro cerebro para captar esta realidad. Probablemente ha sido evolutivo, ¿no? Que el cerebro el órgano ha ido tendiendo a captar de una manera la temporalidad. Y avanzamos en el tiempo, tenemos a Einstein, ¿no? Y Einstein se da cuenta ya de una noción más física, más de las cosas del mundo, de la relación que hay del espacio y el tiempo. Einstein es el primero en decir el espacio es como una fibra, como una tela, ¿no? Y no estoy hablando del espacio exterior. El espacio exterior y el espacio de aquí es el mismo, ¿no? Es un tejido que es la fibra misma de las cosas. La cosa es algo muy emocionante, es algo muy brillante, que Einstein se da cuenta de que el tiempo está realmente ligado con el espacio. Entonces, si uno estira el espacio, estiraría de alguna forma, simplificando, el tiempo, y si contrae el espacio, contraería también el tiempo. Es algo simplificado, tiene más que ver con el moverse a velocidades cercanas a la de la luz y con la constante de Lorentz, que es precisamente eso. Vale, entonces hasta aquí un poco la historia de los últimos 2000 y pico años, casi 2500 años de pensamiento, de preguntarse por qué hay o de dónde vienen las cosas que están aquí en la Tierra. Y ahora un poco lo que dice así Lawrence Krauss, así de rápido. Un poco la física contemporánea nos ha enseñado que, por ejemplo, las ecuaciones de Einstein predecía que pudieran haber algunos objetos que fueran tan pesados que modificaran la fibra del espacio-tiempo, es decir, que lo curvaran, ¿no? Incluso que lo descompusieran un poco, ¿no? Los hoyos negros, los agujeros negros. Era un objeto teórico que ahora ya sabemos con experimentación que es un objeto real, los agujeros negros. Pero las teorías de Einstein que lo predecían, al aplicarlo a masas bastante sólidas, como son la de los agujeros negros, o más la singularidad de Hawking, que es toda la masa del universo reunida en un punto, que fue el inicio de lo que fue el Big Bang, ¿no? Del universo. Al aplicar esas ecuaciones a este estado, no funcionan. Hay una serie de problemas. Y sin entrar en detalles, Lawrence Krauss lo que dice es, y este es el punto, en la singularidad se está juntando absolutamente todo. Se está juntando tanto el espacio como el tiempo. Y esto es bastante brillante y bastante bello. Es decir, tenemos en un punto cero la posibilidad de la temporalidad y de la causalidad. Entonces, lo que se pregunta Lawrence Krauss en este libro es que en el instante menos cero, en el momento en el que no había nada, que para nosotros, para nuestro cerebro, es imposible entenderlo, cómo puede haber nada y luego algo de la nada, pero lo que él está diciendo y lo que está haciendo de manera teórica es que en ese objeto no había, en ese estado no había espacio y tiempo. Entonces,
los elementos que para nosotros, o sea, hablar de sentido, hablar de qué había antes, hablar de qué había después, hablar del ser, hablar de todo esto, de todas las teorizaciones que ha hecho en la historia de la filosofía y que hacemos nosotros, no tiene sentido. Porque para que haya causalidad se necesita espacio y tiempo. Entonces, donde no hay espacio y tiempo, no puede haber un antes y un después, no puedes ligar dos cosas. Además de que probablemente ni habían cosas, porque todo estaba constreñido en, en un solo objeto, entonces no había ni siquiera una pluralidad. Entonces simplemente todo este rollo, para lo que quería decir era que pensar cómo las nociones físicas, las nociones de la realidad, de cómo está operando el mundo, pueden dar otra perspectiva o incluso cambiar los objetos que tenemos en nuestra mente. Es decir, nosotros nos estamos haciendo la pregunta por el propósito de la vida, la pregunta por Dios, por qué había antes, y todas estas preguntas, lo estoy dejando sobre la mesa, no estoy diciendo nada cerrado, todas estas preguntas podrían ser incluso malas preguntas, porque a nivel físico, o sea, es que no tenemos ni idea de cómo está funcionando el universo más allá de este minúsculo planeta. ¿Y qué es el transhumanismo? Bueno, así de manera superficial, todos los entes evolucionan y esa evolución permite, a veces es más compleja, etcétera, permite nuevas cosas. Tenemos, por ejemplo, los seres humanos, que ha sido una evolución que ha terminado en una complejidad que ha permitido un proceso emergente que le llamamos mente, gracias al cerebro, ¿no? El cerebro es una unidad de partes que producen la conciencia y es justamente esto lo que nos permite ver la realidad, manipularla y acelerar el cambio y hacer cosas extremadamente increíbles con respecto de los demás seres vivos. Pero ahora, en este punto de la historia, somos la primera especie que tenemos la capacidad de acelerar nuestro proceso, nuestro propio proceso evolutivo, con la misma inteligencia, con las mismas herramientas que ya hemos hecho tecnológicas. Hay una sinergia, algunas son conscientes y buscadas y otras el mismo trato de la tecnología está acelerando ciertos procesos evolutivos, que evolutivo no significa ni bueno ni malo, ¿no? Por ejemplo, un mini ejemplo, ¿no? Ciertos huesos, ciertos cambios, cierta curvatura, ¿no? en la columna, propios de la vida sedentaria, ¿no? Que ya están teniendo efectos y poco a poco eso va pasando genéticamente. Claro, este cambio es lentísimo, es de miles de años, millones de años, ¿no? Y por primera vez tenemos ya la posibilidad de diseñar genéticamente, de acelerar este cambio y de diseñar el cambio. Y es aquí a lo que iba, simplemente como para apuntar para otro vídeo, que necesitamos quizás un nuevo ser humano, que ya no sería humano, el transhumanismo, que es el camino hacia el posthumano, un ente que quizás tuviese otra especie de categoría o que pudiese operar fuera de las categorías espaciotemporales. O sea, estoy diciendo una chorrada, una locura, pero para poder quizás preguntarse de manera adecuada las preguntas por el propósito de la vida, por el inicio de la realidad, del ser, de Dios, todo esto, quizás necesitamos de otro cerebro, de otras capacidades, operar dentro de otro marco de intuiciones para poder resolver esto de manera más adecuada a la realidad. Y ya para cerrar, una de las frases que dice Lorentz y que dicen varios de los físicos contemporáneos es a la medida que conocemos más, por ejemplo, de física, nos vamos dando cuenta de que menos el universo tiene que hacerse de acuerdo a nuestras categorías. Es decir, muchas veces creemos que el universo tiene que ser como lo hemos pensado. Cuando al universo le da bastante igual lo que pensemos, él se sigue comportando de la manera que quiere, ¿no? Esta intuición de Lawrence Krauss de que en el momento previo a la singularidad, bueno, de la singularidad de Hawking, por decirlo de una manera, en el momento previo a la explosión del Big Bang, estaban fusionadas la categoría espacio-tiempo, no como categoría, sino como la fibra espacio-temporal estaban fusionadas, y esta fusión nos hace preguntarnos que quizás las preguntas por la causalidad, por el origen, están mal. Entonces, bueno, como conclusión nuevamente, sabemos muy poco y hay que seguir investigando.
Soy Arturo Proal y esto es Proal Talks. Suscríbete, si ya te suscribiste, dale a la campanita que está del lado derecho del botón y ponle recibir notificaciones, todas las notificaciones, porque ahora el algoritmo de YouTube, aunque te suscribas, no te avisa de cuando hay un nuevo video. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Y otra cosilla, que si me quieres apoyar económicamente, te dejo aquí abajo mi Patreon, donde me puedes apoyar desde 1 euro al mes. Y bueno, dale al me gusta, compártelo y bla bla bla.